Durante este periodo de la Gran Depresión, como menciona el punto 2, se detuvo la construcción, la agricultura cayó entre un 40 y un 60%, el desarrollo fue diferente en cada país. Por ejemplo, en México estábamos saliendo del periodo de la Revolución Mexicana, 1910, 1918. México estaba envuelto en una crisis de inestabilidad política y económica, en donde el Partido Nacional Revolucionario, el previo al PRI, era el que gobernaba y generalmente eran revolucionarios los que gobernaban México, militares revolucionarios, Calles, y el último va a ser Lázaro Cárdenas, pero todos los previos a ellos estaban vinculados con el movimiento de la revolución. Así que México de por sí estaba en crisis, de por sí estaba en depresión. Los otros países como son Francia, Inglaterra, Alemania que estaba en recuperación, Estados Unidos que estaba en su mejor apogeo, como vimos en la clase anterior de esos locos 20, donde se producía, donde nadabas entre abundancia, riqueza y bienestar, empiezan a sufrir la carestía, empiezan a sufrir la escasez, empiezan a sufrir los estragos de la pobreza. Ante esta situación, existe un descontento generalizado en la población donde van acusando las decisiones que han tomado sus gobiernos. A Estados Unidos no le fue mal porque emplearon una estrategia, realizar obra pública, invertir en la obra pública, hacer, hacer construcciones de uso comunitario para que tienes que contratar obreros, tienes que pagarle obreros, tienes que requerir insumos para poder construir, van a requerir elementos para su supervivencia y eso va a dar nuevamente. Esta es la decisión que y logran salir de la los 30, Estados Unidos 31, 32, un periodo de auge y de bonanza, de riqueza. Empiezan años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Es una referencia bíblica. Durante este periodo del año. Previo a la Gran Depresión hubo un periodo de bonanza. Las decisiones que van tomando los países se recupera o se estanca ese estado de insatisfacción. Iba yo a pasar al siguiente punto, pero sí me interesa. Existe la inflación es en el sobregiro de los precios. Hoy en día México está experimentando un periodo a sus papás al supermercado, se van dando cuenta, creciendo, a eso se refiere la inflación. Una pluma que en el 2000 hoy te está saliendo un 80, dirás, no es mucho 30 centavos, pero vas a comprar leche, huevo, azúcar, comprabas con 500 pesos, ahora lo estás comprando en margen de inflación y posiblemente el sueldo no haya subido esos 200 pesos en la capacidad adquiriendo esto en pobreza. A eso se refiere la inflación y fue lo que sucedió durante este periodo. Y aunque tuvieras dinero, el valor de tu dinero iba cambiando casi a diario, una especie de depreciación. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba Miguel de la Madrid en el 82, apenas era yo un niño, muy pequeño, pero recuerdo, y el aumento salarial, antes ganaban menos de 400 pesos con los 3 ceros que tenía la moneda y de repente pasa tu sueldo a 2,000, a 3,000, a 4,000 y empiezan a subir por esta cuestión. Suben los sueldos, pero suben también los precios y empieza a haber una inflación muy, muy grande en la economía mexicana, lo que fue produciendo pérdida de valor. Imagínense ustedes, cuando los Estados Unidos de Norteamérica se independizan, toman al peso mexicano. En este caso no era el peso mexicano, al peso de Nueva España como punto de referencia para crear su moneda. Un dólar era igual a un peso de Nueva España. Y cuando México se independiza, el valor del dólar y el valor del peso mexicano era igual. Un dólar es igual a un peso mexicano. Y si ustedes piensan que hoy en día, pues no ha variado mucho porque un dólar cuesta 20 pesos, es una mentira. Un dólar no cuesta 20 pesos, cuesta 20,000 pesos, porque le quitaron 3 ceros a nuestra moneda. De que nos dejaron los españoles en 1821 al día de hoy, el valor de la moneda
mexicana ha disminuido frente al dólar 21,000 pesos, cuando antes estaban en paridad. Lo que vale el dólar, vale el peso mexicano. Hoy en día, un peso, para poder comprar un dólar, tienes que reunir 21,000 unidades de valor para igualarlo al dólar. Y en este periodo, del 70 al 94, es cuando mayor cantidad de valor pierde la moneda mexicana por decisiones de gobierno. Y esperemos que no se vuelva a repetir esas grandes inflaciones por el bien de todos nosotros. ¿Qué es lo que va a surgir de estos fenómenos? El socialismo, el nazismo y el fascismo. Van a ser tres movimientos que van a responder a las dificultades que presentó la Gran Depresión. Ya les comenté cuál fue la estrategia que utilizó los Estados Unidos y que les fue muy bien y pudo superar y recuperar su estado de bonanza y de producción. En el mundo entre las guerras surgieron sistemas opuestos al capitalismo. Estos sistemas tuvieron un papel fundamental en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ya se empiezan a escuchar los tambores de aviso que viene algo grave o algo grave va a suceder en el mundo en este periodo. Estamos hablando de 1930. Surge el socialismo. A la caída del Imperio Ruso, surge la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con un nuevo sistema contrario al capitalismo que va a ser socialismo, comunismo. Se van a oponer al capitalismo que tenía el libre mercado. En el capitalismo, los empresarios y productores son libres de vender, existe el libre mercado. Y en el caso del socialismo, el Estado es el quien vende. El Estado, o sea, el gobierno, el pueblo son los administradores, no los particulares. En su ideología comunista es que todo lo que está en un país pertenece a todos. En cambio, en una idea capitalista, todo lo que está en el país puede ser explotado por todos, pero aquel quien tenga mayor capacidad y tenga los recursos puede disponer comprando y produciendo libremente y vendiendo libremente. En el caso del socialismo no fue así. ¿Qué es el socialismo? Ángel, léame el número 1, por favor. Régimen social que surge como resultado de la supresión del modo burgués de producción. Muy bien. Desaparecían entonces los comerciantes, los mercaderes, los burgueses, la gente rica. En el socialismo desaparecen las clases sociales. Todos somos iguales, en teoría. En las prácticas iba a existir, los gobernantes no somos iguales al resto del pueblo, que ya lo veremos en su debido momento. Número 2, basada en la propiedad social sobre los medios de producción, se confiscan todos los bienes de producción y pasan a ser administrados por el Estado o el gobierno. Las fábricas, las minas, los campos, todo pasa a formar parte de la riqueza del gobierno. Y el gobierno su deber era repartir esa riqueza entre todos los pobladores. Que ya durante la Guerra Fría les explicaré más a detalle cómo fue realmente esta situación. 3. Alcanza su apogeo político al finales del siglo XX. La tensión militar entre el país socialista Rusia y el país capitalista Estados Unidos se conoció como la Guerra Fría al término de la Segunda Guerra Mundial. Va a ser un tema aparte, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que vamos a empezar a ver en la próxima clase, la próxima semana, vamos a terminar la Segunda Guerra Mundial. Pasaremos a lo que es la Guerra Fría, que es cómo el mundo se divide en dos bloques, entre capitalistas y socialistas. En este periodo, previo a la Segunda Guerra Mundial, Rusia empieza a tener injerencia o empieza, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas empieza a presionar a otros países para que tomen su modelo socialista. Y este es al que le echen la culpa, al nazismo. Erika, lea por favor, ¿qué es el nazismo?
Erika, ¿se encuentra usted? Sí, maestro. Lea qué es el nazismo. El nazismo, Sí. número 1. Nazismo, número 1. Ideología y régimen que gobernó a Alemania de 1933 a 1945 con la llegada de Hitler al poder. 2. Después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, hubo una crisis en la población, tanto económica como ideológica. Los ciudadanos buscaban un líder que organice y resucite la grandeza nacional. 3. El nazismo es un régimen totalitario y racista. Y 4. Alemania se militarizó y se olvidó todo lo pactado en el Tratado de Versalles. Muy bien. El nazismo toma su fuerza de aquella idea. Cuando vimos en clases anteriores acerca de la construcción de el Estado alemán o el nacionalismo alemán, cómo eran varias confederaciones, cómo eran varios reinos o ducados que conformaron el actual pueblo alemán y se unieron. Previo a eso había existido el Sacro Imperio Romano Germánico, donde los germanos tenían una gloria o tenían un poder muy fuerte en la Europa occidental. Posteriormente, con este Bismarck, Otto von Bismarck, que logran tener o consolidarse como una nación fuerte, como una nación poderosa, que le ganan la guerra a Austria, a Rusia, a Francia, se van considerando una gran nación. Pero cuando pierden en la Gran Guerra, cuando ellos están como los perdedores, buscaban a un líder que les hiciera creer, o vamos a hacer de Alemania esa Alemania fuerte que fue de antaño. Y esa es la ideología que les va llenando la cabeza Hitler a los alemanes, diciéndole que van a regresar a ser esa gran nación, que van a recuperar la grandeza que tenían en antaño, esa grandeza de antes, conmigo lo van a recuperar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, hagamos a un lado el Tratado de Versalles. Segundo, vamos a empezar a armarnos, vamos a procurar estar bien protegidos para vencer al enemigo. Y el enemigo no está allá afuera, es culpa de ellos que hayamos perdido. Y habían pueblos germánicos o alemanes viviendo en zonas de Suiza, Checoslovaquia, Polonia, Prusia, Bélgica, partes de Francia, porque el mundo ha sido así. El mundo, los grupos culturales se van moviendo de un lugar a otro y existen diferentes pueblos, aunque no sean originarios todos de ese territorio, guardan un vínculo con alguna otra nación. Y como veremos al inicio de la Primera Guerra Mundial, lo que reclaman los alemanes es que se les devuelva esos territorios porque ahí viven gente que es alemana. ¿Qué es el fascismo? Johan, ¿puede leer? Ideología y movimiento político creado por Benito Mussolini. Instauró con corporativismo estatal, totalitario y una economía dirigista. Su base intelectual, la sumisión de la razón a la voluntad y la acción. Nacionalismo revanchista que conduce a la violencia. Totalitarismo centrado en el Estado. Muy bien. Estos tres movimientos, socialismo, nazismo y fascismo, en común tenían que el Estado estaba por encima del pueblo y no el pueblo era quien dirigía el Estado. Y en algún momento, así como dijo el rey Luis XIV, que Francia o el Estado soy yo, Mussolini también lo hace sentir al pueblo italiano. Yo soy el Estado y como representante supremo del Estado, mis decisiones, mis ideas tienen que llevarse en práctica para que yo los lleve nuevamente a la gloria de la Roma antigua. Vuelven a retomar un elemento de grandeza.
Cuando el Imperio Romano dominó la Europa conocida, era desde la península de Anatolia en Asia, toda la parte norte de África, la parte sur de las islas inglesas, toda la parte continental hasta Alemania de Europa perteneció al Imperio Romano. Y era la idea que él retomaba para los italianos. Así como hace muchos años, hace muchos siglos, fuimos una gran nación, podemos recuperar nuevamente esa grandeza, esa riqueza y ese bienestar que teníamos dentro de Europa. Es como la propuesta que él tenía para los italianos, y él decía, dejen que yo los conduzca, porque yo los voy a llevar por esos caminos de grandeza, y hagan lo que yo les ordene para que recuperemos la grandeza que tuvimos de antaño. Se vuelve a repetir el mismo patrón de querer hacer que una nación tome algo que ya no le corresponde.